Padre amado, te damos gracias por el privilegio que tenemos de acudir a ti y en ti hallar todo cuanto necesitamos, tal como ya en parte hemos visto. Permite, oh Dios, que no dependamos de nosotros mismos ni de los hombres, sino de ti. Enséñanos cómo usar tu palabra, cómo sacar un mayor provecho de ella. Pido por toda esta congregación, por cada familia, cada niño, ya que hoy se celebra el Día del Niño, por cada padre y madre. Para muchos el problema es crucial, no solo porque es difícil con los pequeños, sino también muchas veces por la falta de recursos. Pero tú ves mejor todo esto que nosotros. Tú no solamente ves todas las cosas, sino que tú también tienes los recursos necesarios. Y si hay enfermedad y cosas por el estilo, y aunque nosotros hagamos todo de nuestra parte, la última palabra siempre la tienes tú. Así que mientras las cosas no cambian para mejor, lo que así pensamos, permite que tengamos la paciencia y confiemos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, debemos seguir orando siempre. El tema que yo quiero desarrollar hoy lo titulo Porque la Biblia lo dice, así de sencillo. Para nosotros los cristianos, especialmente si somos bíblicos de verdad, si esto dice la Biblia, eso es lo correcto. Y no nos importa mucho lo que dicen otros por allí. Veremos entonces ahora que no hay más que un solo Dios. Comencemos por allí. No hay otro Dios. Vamos a leer en Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 2:5, la primera parte. Hay un solo intermediario entre Dios y los hombres. Y aquí dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es llamativo que se especifique quién es ese único mediador, y aclara que es Jesucristo hombre. No es el Papa, no es el sacerdote, no es el pastor, no es nadie de esos. O él, o Cristo es, o no hay mediador. María, la madre de Jesús, también contaba con el mismo mediador. Ella no media por nadie. Ella no está en ese oficio. Únicamente Jesús, su Hijo, Él es el mediador. La mediación de ella es un engaño. Ella nunca medió por nadie. Y realmente es una bofetada en el rostro de esta humilde mujer. Uno no puede menos que preguntarse por qué los religiosos, supuestos cristianos, la han rebajado tanto al convertirla en diosa, tal como es, digamos, en aquellos días, muchos pueblos, virtualmente todos, tenían a sus dioses paganos, dioses o diosas. Veremos enseguida la cantidad de ellos. Con solo estudiar la diosología, vamos a llamarlo así, del romanismo, es suficiente, digamos, darnos cuenta de cuánto el Señor ha hecho por nosotros al permitirnos conocerle a tiempo como el único Dios, Salvador y mediador. El romanismo católico romano, estoy hablando de eso, ya desde su nacimiento colocó a una tal María en un pedestal de la divinidad
pero ella no fue la primera ni la única diosa, comilla aquí, de cuantos pretenden confiar en Dios. No tenemos tiempo para hablar de cada una de las diosas del pasado, entre las cuales, por supuesto, fue inventada nuestra hermana María, la madre de nuestro Salvador. Qué pena que se haya hecho con una madre ejemplar lo que se ha hecho. Notemos dónde y cómo nació el paganismo romano con todas sus doctrinas, incluyendo lo que de María se dice, o la supuesta diosa, siempre virgen y sin pecado. ¿De dónde salió esto? De la mente del mismo Satanás. Sin embargo, la Biblia nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto, oiga bien esto, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué hizo Dios entonces? Pasó por alto los pecados pasados. Muchas generaciones vivieron antes del advenimiento del Señor, pero Él deseó que su amado Hijo, Cristo Jesús, tomara sobre sí nuestros pecados, y es lo que ocurrió. Y de esta manera, el precio por nuestra salvación se pagó, no nos costó nada a nosotros, y esto es lo que debemos saber y predicar, porque la Biblia lo dice. Ese es el tema nuestro. Sí, todos hemos pecado, es cierto. Ninguno de nosotros alcanza el glorioso ideal divino, pero Dios nos declara inocentes del delito de haberlo ofendido, si confiamos en Jesucristo, quien gratuitamente borró nuestros pecados. Es lo que dice otra versión, justamente del mismo texto de Romanos 3, 23 al 25. Porque Dios envió a Jesucristo para que sufriera el castigo de nuestros pecados y extinguiera el enojo de Dios contra nosotros. Él usó la sangre de Cristo y nuestra fe para salvarnos de la ira divina. De este modo actuó con justicia absoluta, es decir, Él no tuvo que alterar su justicia o ignorarla. Esto es Dios. Se aplicó la justicia divina. La paga del pecado es muerte y funcionó la muerte también, pero no del pecador, sino del mismo Señor que nunca pecó. Si va a tratar de que cada uno de los pecadores, y lo son todos, toda la raza humana, no hay generación alguna que no ha estado en esto. Incluso el pueblo escogido por él, Israel, demostró que eran ellos, los judíos, tan pecadores como los gentiles, a tal punto que cuando ingresaron a la tierra prometida allá en Canaán, llegaron a contaminarse con los dioses y diosas que allí se practicaban. Algunos casos son verdaderamente muy tristes. De este modo, dice en esta versión, actuó Dios con justicia absoluta, aun cuando no castigó a los que pecaron en los tiempos antiguos. No lo hizo porque en ese entonces
proyectaba la mirada al momento en que Cristo vendría a quitar nuestros pecados. Y ahora, en el presente, puede Él recibir también a los pecadores en la misma forma, porque Jesús quitó los pecados de ellos, pero no es injusto el que Dios absuelva a los transgresores y los declare inocentes. No, porque lo hace en base a la fe de ellos en Jesús, quien quitó sus pecados. Pero no se habrá equivocado Pablo al no excluir a María de esos todos pecaron. Es mejor que permitamos a la misma María que ella nos diga qué dice ella de su condición, porque si hay alguien que podría, tener completa autoridad para decir yo realmente nunca pequé, y si ella nunca pecó, sin duda el Hijo Jesús le habría dicho, mamita, tú eres la única que nunca pecaste, aparte de mí mismo, pero tú no tienes pecado, nunca ocurrió esto. María habla también en Lucas 1, 46 al 49. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Porque aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Bien, María había ido a la casa de Elizabeth, que llegó a ser la madre de Juan el Bautista, y fue tan grande el gozo del encuentro de ellas, porque 6 meses mayor era Juan que Jesús. Ella lo esperaba, y cuando ella saludó María a Elizabeth, el bebé Juan saltó de alegría en su vientre. Parece que ya era medio futbolista, ¿no? Y era el gozo que se dice que la mujer cuando espera al bebé, dependiendo de qué está rodeada, esto se ha comprobado incluso científicamente. Si le gusta la música de tipo clásico, será un tipo de persona. Si se llena la casa con el rock y todo eso, que hacen ruido ensordecedor, esa criatura sufre desde ya. Y nosotros tenemos que tener esto muy en cuenta. Pero veamos ahora las diosas y patronas de diferentes países, también de imperios. Hay una llamada Semiramis, era de Babilonia. Istar, en Asiria. Shigmu, o Santa Madre, China. Herta, en Alemania. Disa, en Escandinavia. Intrani, en India. Nutria, en Etruria. Virgen, Patitura, para los druidas. Nada para Nana, para los sumerios. Afrodita, Grecia. Venus, en Roma. Cibeles, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. En 13º lugar, Astarte, en Caldea. 14º, Isis,
en Egipto. 15, María en la Iglesia Católica. Así que el hecho de María, la diosa Santa María, Madre de Dios, es una copia al calco de lo que ya venía desde Babilonia. Así que cuando alguien quiere discutir eso, dígale, yo le puedo probar. Y esto lo vamos a imprimir, sin duda alguna, en la revista próxima, que esperamos venga pronto. Oren al Señor que esto se concrete. Incluso estamos queriendo, ya planeando, imprimir también los números que se acabaron. La revista número 1 no existe más. 3 tampoco. 5 no. 7 tampoco. Y hay unas cuantas que no existen. Pero hay mucha necesidad porque hay muchos que no la han conseguido. Quieren conseguirla, pero no la tienen, porque tampoco nosotros la tenemos. Pero creo que el Señor ha provisto ahora lo necesario para que podamos imprimirlas. El Espíritu Santo fue enviado una sola vez. Tengamos esto en cuenta también. Hay cosas que nos equivocamos mucho. Por eso, esto significa que no hubo, no hay y no habrá otro Pentecostés. Permítame leerle en Juan 14, 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Él enviaría para que venga otro Consolador y estaría con los suyos para siempre. Pero ¿acaso no dice la Biblia que tenemos que estar llenos del Espíritu? Bueno, pero enseña la Biblia cómo debemos llenarnos. No, habiendo dicho Él mismo que el Espíritu no nos es dado por medida. Noten bien Juan 3, 34 y luego 7, 37 al 39. El primer texto dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios, habla, pero Dios no da el Espíritu por medida. Así que, dígase lo que se diga aquí, notamos definitivamente que porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Si usted cree que hoy puede haber otro Pentecostés, usted falló en todo. Usted no habla de la salvación, no habla de Cristo, usted puede hablar de cualquier cosa. Puede cacarear todo lo que quiere, menos predicar el Evangelio. Eso es muy triste. En Juan 7, 37 al 39, para aquellos que dicen, bueno, pero igual hay que hacer la llenura, la plenitud del Espíritu. Bien, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, pero como dice, hoy diríamos, la Biblia, no como dice el romanismo, como dicen los bautistas, como dicen los mormones, como dice la Escritura. Entonces tendrán el Espíritu como el río que corre. Ahora, no olvidemos que en esa zona del Medio Oriente, especialmente en la zona de Canaán, de Israel, había muy poca agua. Y este era un problema. Por eso para ellos el agua generalmente estaba en un pozo muy profundo. Por eso la samaritana, cuando fue a buscar agua, le dijo a Jesús, cuando él dijo que él le daría agua viva, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Tú no tienes cómo sacarla y el pozo es hondo. La mayor parte del agua tenía que ser traída de algún pozo que podría estar un poco retirado del lugar donde la familia vivía. Pero, sin embargo, en lo que al Espíritu Santo se refiere,
correría como un río. Es un desperdicio de agua, diría alguien. No hay tal cosa como se necesita hacer algo para lograr la plenitud del Espíritu. Y luego ahí mismo aclara, en el mismo capítulo 7 de Juan, versículo 37 al 39, dice, allí está en el 30, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto es claro. Ahora compare la brujería actual, no vamos a ir a quién sabe cuántos años atrás, entre quienes buscan supuestamente hablar en lenguas para sentirse libres y haberse llenado del Espíritu. Notemos lo que le ocurrió a ese famoso Simón el mago de Hechos capítulo 8. Tengan la Biblia allí, les va a ser muy útil. Por eso hay una corriente religiosa que la llaman la simonía, y es cierto eso. Voy a leer desde el versículo 4, capítulo 8 de Hechos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio, y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, es decir, sorprendido de lo que ocurría con lo que estaba haciendo Felipe. Bien. En el versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente. Parece que ya para entonces no ejercía más la magia porque se le acabó la magia, no había más que ofrecer. El Evangelio es inagotable, pero en este caso eso no era Evangelio. Así que él también creyó y también fue bautizado. Sin embargo, ocurrió algo extraño después. Lo que vi recién en versículo 9. El 10 dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Hechos 8:10. ¿No son populares hoy los echadores de demonios, habladores en lenguas, profetas y profetisas, apóstoles falsos, etc.? Bueno, vean lo que dice en 2 Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si cualquiera de los presentes aquí o los que me escuchan, no importa dónde, quieren saber cómo es que Satanás se disfrazó de ángel de luz, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo llegó él a convencer a la querida Eva, inocente como era, para que desobedeciera a Dios? Y él apareció, pero con una personalidad, diríamos así, que era imposible resistirlo. Por eso aquellos que hoy engañan a tanta gente, lo hacen así. Son falsos apóstoles y falsos profetas. En la época especialmente profetas, en la época del Antiguo Testamento, la orden divina era apedrear a los falsos profetas, porque enseñaban un falso mensaje de Dios, es decir, involucraban a Dios en la falsedad, en el engaño, como si fuera un servidor de Satanás. Pero la gente estaba atenta a él, porque con sus artes mágicas hacía de todo un poco, algo hacía. Los versículos 14 al 16, noten lo que dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto es Hechos 8, 14 al 16. Ahora, los cristianos allá aún no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, ya que, tal como ellos mismos admitieron, fueron bautizados solo en el bautismo de Juan. Era el bautismo de arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa o qué significado tenía la imposición de las manos? Y ellos imponían las manos, no el mago es el brujo, pero los otros verdaderos siervos de Dios y los que se recibían a Jesús como Salvador, llegaban a hablar en lenguas, pero aquí no voy a entrar ahora en la cuestión lengua, para hace poco hablé de eso, cómo es que se hablaba. Lo único que quiero aclarar, ¿qué valor tenía la imposición de manos? A mí me impusieron cuando yo tomé el pastorado, el primero en mi vida, que ya es antiguo, pero bueno, de cualquier manera, eso fue aquí en Paraguay. Vinieron los pastores, varios de ellos, todavía los recuerdo, y oraron. Primero, había una serie de cosas de arreglo con la iglesia. Si la iglesia quería tal pastor, entonces se hacía. Me hicieron un examen. Era tan sencillo que cualquiera puede contestar. Y entonces uno se pone de rodilla, algunos hacen de pie, y le ponen las manos sobre la cabeza. Ahora, ¿qué significa eso? En el Nuevo Testamento también encontraban que cuando algunos se iban como misioneros, la iglesia de Jerusalén les imponía las manos. Esto significa simplemente nosotros, la congregación, la iglesia, le apoyamos. Váyase tranquilo, usted estará en nuestras oraciones, la ayuda que necesite, en fin, y cosas por el estilo. Eso es todo. Pero no para recibir esto, aquello, lo otro.
Por supuesto, si no habían recibido el Espíritu Santo, ese era el mejor momento para recibirlo. Y si hay algún tipo de no entiendo esto o algo así, bueno, está bien que usted no entienda, pero va a entender poco a poco. Esto no se puede captar de golpe una gran cantidad. Ahora, algo ocurre aquí. Simón estaba cometiendo el mismo pecado de Saúl en el comienzo de su derrumbe. Uno escucha lo que era la vida de Saúl. Era un hombre valiente, único. Samuel, quien lo había ungido, que Dios le dijo para que fuera rey, primer rey de Israel. Luego, Dios se alejó de él porque él se alejó de Dios. Qué triste todo esto. Al final Dios le dijo que Samuel no le hablara más de ese hombre. ¿Qué había hecho él? Bueno, Dios le dijo que destruyera a los amalecitas, porque Amalec no era nadie, Agag se llamaba, nada bienvenido para con Israel, y que destruya todo, animales y personas, grandes, chicos, hombres y mujeres, todo. Era muy claro. Pero famoso Saúl fue, y lo que había de animales gorditos, buenos, él llevó. Bueno, la gente le autorizó a los soldados y eso que los traigan, y trajeron. Entonces viene Samuel y le pregunta, ¿qué has hecho? Tal como tú dijiste. ¿Y qué es lo que yo oigo, el mugir de las vacas y todo eso? Bueno, yo traje lo mejor para ofrecer en sacrificio. Así que con la desobediencia viene también la mentira, una linda pareja. Desobediencia se casa con la mentira. Y funciona. Pero no ganó mucho. Terminó muy mal ese dichoso Saúl. Qué pena. Por eso mismo cayó luego en una especie de tortura espiritual. Tenía tanta envidia de David que quería verlo muerto. Un día de esos estaba allí David para acompañarle con su arpa y todo eso, y lleva el tipo ese un punzón bien agudo y tira y le da contra la pared, pero no tuvo buena puntería. Esa es la actitud de una persona que se aleja del Señor. Bueno, creo que Simón el Mago enseña mucho a aquellos que hoy tienen muchos milagros de todo tipo. Y aparte de eso, ofrecen mucho dinero. ¿Ustedes creen que cuesta poco salir por televisión a todo color cada día y todo eso? No. Simón ofreció dinero y algo le dijo Pedro muy interesante, que él había llegado a estar en una situación muy peligrosa. Personalmente tengo la convicción que ellos le habían, tal vez Pedro mismo, Felipe, le habían contado a Simón lo que ocurrió con Ananías y Zafira, pero que aquí no haya ninguno de esos Ananías y Zafira. En el libro de los Hechos está la historia esa, capítulo 5, y luego ya no hay que ir lejos, al 8, y ya tenemos a Simón. O sea, la iglesia en sus orígenes no era tan fácil manejarse. Aquí habla de Ananías y Zafira. Ellos habían vendido una propiedad, querían igualarse con los demás, pero su apego al dinero no les permitía. Estaban tan dominados hasta con el último centavo y no podían. Ellos dijeron que Pedro le preguntó, ¿esto que traes? Le pregunta a Ananías, ¿es total todo lo que ustedes recaudaron por la venta de tal o cual propiedad? Sí.
3 horas después viene la esposa. Pedro le formula, pero antes de eso, cuando él dijo sí, no me estás mintiendo a mí, sino al Espíritu Santo. Y con Dios no se puede hacer eso. Entonces, luego viene ella, le hace la misma pregunta. ¿Ustedes vendieron en tanto? Ella dice sí. Así que no solamente mienten, sino que se pusieron de acuerdo para mentir. Porque claro, si vendieron en tanto cuanto ellos decían, entonces ya ellos quedaron con mayor cantidad de la que debían haber traído, pero no lo hicieron. Bueno, de ahí en adelante la cosa fue muy mal para los que querían hacer lo mismo. Por eso, al pasar de aquí al capítulo 8 del libro de los Hechos, fíjense lo que dice en el versículo, en el 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esto es lo que él le dijo, porque Simón, fíjense lo que pasó. Antes de eso, este mago, cuando vio, dice Simón, versículo 18, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Les ofreció dinero, muy atractivo el dinerito, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Don es regalo, así como la salvación es regalo, el Espíritu Santo es la misma cosa. Dios no da por medida el Espíritu Santo, tal como dice en Juan 3:34, da todo. Arrepiéntate, dice, versículo 22, le dice a Simón, Pedro le dice, pues arrepiéntate de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Al leer esto, yo enseguida me voy al capítulo 5, como el caso de aquí donde ellos están en Samaria, no estaba lejos de Jerusalén, y en Jerusalén ocurrió el primer cuadro, donde la muerte vino en una forma inesperada para esa pareja, pero la forma como él dice aquí, Simón se asustó mucho. Decir, le dice versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es decir, la prisión lo aprisionó, por decirlo así, Satanás mismo. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado, etc. ¿Qué gran cosa ellos habían dicho? Para que nada de esto que ustedes dijeron venga sobre mí. Había algo, y yo creo que ellos le comunicaron, o él supo ya Simón lo que pasó con Ananías y Zafira allá en Jerusalén. Entonces, naturalmente, dice, bueno, yo no quiero que me ocurra eso también a mí. Así que ustedes ayúdenme orando. Antes de eso, dice que él también había creído y se bautizó. Muchos predicadores, tal vez el 90%, dicen que era una fe mau, hoy diríamos, fe falsa, que él realmente no había creído. Él pretendía. Yo aprendí a creer lo que la Biblia dice.
porque dice que él mismo creyó y fue bautizado. Pero lo que él quería y lo que no le fue permitido es imponer las manos para que otros también reciban el Espíritu Santo. Esto fue terminantemente prohibido a otros, excepto a aquellos a quienes el Señor dio ese poder. Noten lo que yo no voy a ya demorar mucho, porque hoy debía ser bien cortito. Y comparando con algunos que hablan largo, esto es cortito. Rogelio se ríe. Tal vez él es de esos que hablan largo. Yo conocí a uno el domingo pasado, habló, nunca terminaba. Fíjense lo que dice en Mateo 10. Es que la Biblia es tan maravillosa y yo no quiero dejarla. Y no es que aquí nomás estoy, cada día estoy en la Biblia, a través de la radio. En el capítulo 10, el Señor Jesús envía a sus apóstoles para que vayan y hagan el trabajo. Versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, y ahí están los nombres. Yo no voy a leer porque esto ya es demasiado claro para cualquiera que va a leer, pero Mateo tuvo que incluir eso para que nadie piensa que había otro que el Señor dio. Pero lo que Él dice que debían hacer, fíjense, finalmente dice que lo que ellos tenían que hacer. Por ejemplo, en el versículo 11 del mismo capítulo 10, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadle, etc. Y si la casa fuera digna, de vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere, ahí continúa. Estos tenían cheque en blanco y podían hacer lo que querían. Querían sanar a una persona, lo sanaban. Y eso lo veremos luego en los Hechos. Exactamente eso ocurrió. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Hechos, los primeros versículos, Pedro y Juan van a entrar al templo y hay un paralítico allí. Y él, como siempre, los que piden limosna, levantó la mano para que le den algo. Pero Pedro y Juan no tenían nada, ni siquiera 20 centavos. Así que le dijeron, ni plata ni oro tengo, Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Por qué? Porque recibió cheque en blanco. Él podía pronunciar que se sane y se sanaba. Y si no lo hacía, bueno, era porque él así lo decidía. Podía hablar al lado de una cama donde había un cadáver. La persona ya había muerto y él podía decir levántate y se levantaba. Pero esos que ahora deambulan por todas partes y están en su enlace, están enlazando, es cierto, para llevarlos al matadero, al infierno. Quieren vivir bien acompañados y están ganando tiempo. Nosotros creo que estamos haciendo un trabajo correcto en todo sentido de la palabra. Yo puedo notar cada día que el Señor nos está ayudando. A mí me mantiene muy, ¿cómo decirlo? Cortito. Porque si no sería un bandido. Yo no sirvo para ser buenito, no lo soy igual, pero el Señor, qué dolor acá, que esto, que no sé, ¿dónde le duele? Acá. ¿Y dónde más? Acá. ¿Y dónde más? El tobillo.
¿Y dónde más? La rodilla. Entonces, ¿dónde no duele? Esa pregunta me hubiera hecho usted. Para una persona que está siendo, como dicen en portugués, farquillada, que significa pulida. ¿Ve? Cuando se hace un mueble y al final se pule bien, papel higiénico y no sé cuántas cosas, todo eso. Entonces está farquillando. A mí también. De ahí por el problema. Vamos a dirigirnos al Señor. Padre amado, mucho te agradecemos por las bondades tuyas, por el privilegio de conocer tu palabra, de ser asistidos por ti cada vez que usamos el púlpito. Gracias por los hermanos que lo están haciendo. Pido también por los que siempre hacen algo allá con los hermanos Toledo y la construcción que se está levantando paso por paso. Permite que ellos puedan lograr lo que están soñando y ya están en eso, ya están trabajando. Gracias también por los jóvenes que tienen buena atención con el hermano Rogelio y permite que ellos puedan resultar una generación muy útil y que sea de gran ayuda, no solo aquí en Ñemby, sino en muchos otros lugares del país. En el nombre de Jesús pedimos y te agradecemos. Amén.